La historia invisible de la enfermería. A ver, si pensamos en la enfermería, lo normal es que nos venga a la mente una profesión que nació más o menos en el siglo XIX. Pero, ¿y si esa idea fuera solo la punta de un iceberg? Uno con 4.000 años de historia debajo. Vamos a plantearlo de otra manera. ¿El acto de cuidar es un trabajo moderno o es en realidad una de las ciencias más antiguas y fundamentales de la humanidad? Pues la respuesta, como vamos a ver, nos va a llevar por un viaje bastante inesperado. Un viaje que no empieza en un hospital, sino en la mismísima cuna de la civilización. Un recorrido que nos va a mostrar leyes talladas en piedra, la ingeniería que levantó todo un imperio y, al final, a una mujer que cambió el mundo, no con una lámpara, sino con el poder de los datos. Bueno, pues nuestro viaje arranca en el Creciente Fértil. Y aquí es donde nos llevamos la primera sorpresa, porque resulta que el primer pilar de la enfermería no se construyó sobre la compasión, como podríamos pensar, sino sobre dos conceptos muy pragmáticos: la responsabilidad legal y la habilidad técnica. Es que es fascinante esta dualidad. Por un lado, en Mesopotamia se graba en piedra por primera vez que lo que hace la persona que cuida tiene consecuencias legales. Y casi a la vez, en Egipto, se empiezan a documentar los procedimientos y los remedios con una precisión asombrosa. Sin ser conscientes de ello, estaban poniendo los dos cimientos de cualquier práctica profesional: la ética y la técnica. Esta ley del Código de Hammurabi es de una claridad brutal, no deja ningún lugar a dudas. Lo que hoy llamamos mala praxis, hace casi 4 milenios, se pagaba de una forma, radical. Es el nacimiento de la responsabilidad profesional. Es el momento en que la sociedad le dice a la persona que cuida: ojo, tus acciones tienen un peso enorme y vas a tener que responder por ellas. O sea, si Hammurabi puso las reglas del juego, el papiro de Ebers fue el que documentó cómo se jugaba. Y no estamos hablando de un simple recetario, ¿eh? Este rollo de 20 metros es el primer manual de procedimientos de la historia. Explica cómo preparar vendajes, cómo usar opio para el dolor o, fíjense, cómo tratar la ceguera nocturna con hígado, que hoy sabemos que es rico en vitamina A. Es en esencia la primera guía farmacológica y de cuidados del mundo. Vale, dejamos atrás las leyes y los manuales para meternos en una dimensión completamente nueva: la del pensamiento. El siguiente gran salto lo dan los griegos y es un salto conceptual gigantesco, porque cambian la pregunta fundamental. Pasan de preguntar ¿qué Dios te ha castigado? A preguntar ¿cuál es la causa natural de esto? Y claro, ese simple cambio de pregunta lo cambia absolutamente todo. Porque si la causa es natural, ya no hay que buscarla en el cielo, hay que buscarla en el paciente. La observación se convierte en la herramienta principal. Hipócrates y sus seguidores no solo fundan la medicina clínica, sino que inventan la esencia de lo que hoy es la valoración de enfermería: mirar, escuchar y tocar para poder comprender. Pero ojo, que la aportación griega va mucho más allá de Hipócrates. Lo que es fascinante aquí es la tensión que se crea entre dos ideas, que están representadas por dos diosas, Higea y Panacea. Panacea es la diosa del tratamiento, de la cura cuando la enfermedad ya está ahí. Pero Higea es la diosa de la prevención, de la higiene, la dieta, el estilo de vida, de todo lo que hacemos para intentar no necesitar a Panacea. Y es ahí, en el culto a Higea, donde está el verdadero ADN de la enfermería moderna y de todo el enfoque en la salud pública. Venga, seguimos. Si los griegos pusieron la filosofía, los romanos pusieron la infraestructura. El músculo, vamos. Porque los romanos eran, por encima de todo, unos ingenieros y organizadores geniales. Cogieron las ideas griegas sobre el cuidado y las convirtieron en lo que mejor sabían hacer: un sistema a escala imperial. Y es que la lógica romana era aplastante. Para mantener un imperio necesitas un ejército sano, y así es como nacen los valetudinaria, los primeros hospitales militares. Y su diseño es asombrosamente moderno: habitaciones individuales para aislar a los enfermos, ventilación, agua corriente, saneamiento. Básicamente, este es el plan original del hospital tal y como lo conocemos. Y esto es lo que demuestra la genialidad del sistema romano. En pleno campo de batalla tenían a los capsari, que eran como los sanitarios de combate. Pero es que su visión iba mucho más allá. Entendían que la salud de una ciudad entera dependía de la ingeniería: acueductos para traer agua limpia y la cloaca máxima para llevarse todos los desechos. Con Roma, por primera vez en la historia, el cuidado de la salud se convirtió en una infraestructura pública. Bueno, cae el Imperio Romano, y durante siglos el cuidado se refugia en la caridad religiosa y en la práctica informal. El avance se para en seco, hasta que llega una mujer dispuesta a cambiarlo todo, y no lo hizo con fe, sino con la lógica fría y contundente de las matemáticas. A ver, todos tenemos en mente esa imagen un poco romántica de la dama de la lámpara, ¿verdad?
Pues esa imagen se queda cortísima. Florence Nightingale fue, antes que ninguna otra cosa, la dama de los datos. Una matemática y estadística brillante que usó los números como un arma para levantar desde cero una nueva profesión. Su gran teoría, la que expuso en su libro Notas sobre enfermería, era de una simplicidad que la hacía a la vez revolucionaria. El entorno de un paciente, la higiene, el aire, la luz, la nutrición, es un factor tan decisivo para que se cure como cualquier medicina. Acababa de sentar las bases de una nueva ciencia del cuidado. Pero es que ella no se quedó en la teoría, lo demostró con datos y la prueba es demoledora. Cuando llegó al Hospital Militar de Scutari, en Crimea, la tasa de mortalidad era de un catastrófico 42%, la mayoría por infecciones. ¿Qué hizo Nightingale? Implementar medidas básicas de higiene, lavar las manos, ventilar las salas, limpiar. El resultado, la mortalidad se desplomó a un 2%. Eso no fue un milagro, fue ciencia. Acababa de demostrar con cifras irrefutables que el cuidado enfermero salva vidas. ¿Vale? Nightingale había puesto esa primera piedra, la base científica, y sobre ella el siglo XX iba a levantar todo el edificio de la enfermería como una profesión moderna, autónoma y con un cuerpo de conocimiento propio. Y el proceso de profesionalización fue rapidísimo, ¿eh? En 1860, Nightingale abre su escuela. Poco después, ¡pum!, la formación salta a la universidad. Y aquí es donde teóricas como Virginia Henderson, con sus 14 necesidades humanas, o Dorothea Orem, con la teoría del autocuidado, hacen algo que es crucial. Definen un campo de conocimiento que es exclusivo de la enfermería, independiente de la medicina. Y este es el punto de inflexión. La enfermería ya no es una simple ayuda para el médico, se convierte en una ciencia del cuidado, con sus teorías, su lenguaje y sus propios objetivos. Pero claro, podríamos pensar que esta idea de un cuidado autónomo es moderna. Y para nada. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la India del siglo VI a.C. Un texto médico de la época, el Susruta Samhita, describía la curación como una estructura que se apoya en 4 pilares: el médico, el remedio, el propio paciente y, el cuarto pilar, la persona que cuida. Y el texto añade una advertencia que es increíblemente poderosa. Sin ese cuarto pilar, el cuidador, todo el tratamiento se derrumba. Hace más de 2500 años, ya tenían clarísimo que sin la persona que administra el remedio, que observa cómo evoluciona el paciente y que le acompaña, todo el acto de curar está simplemente destinado al fracaso. O sea que, si echamos la vista atrás, el camino que hemos recorrido es inmenso. Desde el cuidado como un puro instinto de supervivencia en la prehistoria, pasando por la lógica de los griegos y la organización de los romanos, desde la caridad de la Edad Media a la revolución científica de Nightingale, hasta llegar a la profesión universitaria, global y holística que es hoy en día. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La enfermería no nació en el siglo XIX, nació en el preciso instante en que un ser humano se paró a cuidar de otro. Es una ciencia milenaria, construida sobre unos cimientos legales, filosóficos y estructurales solidísimos. Y la gran pregunta que queda en el aire es, en esta era de inteligencia artificial y de medicina a distancia, ¿cuál será el siguiente pilar que esta disciplina ancestral va a añadir a la historia del cuidado?